Desde que somos niños, nos enseñan que el control es sinónimo de seguridad. Nos dicen que si seguimos ciertas reglas, si organizamos nuestras vidas de una manera específica y evitamos los imprevistos, todo saldrá bien. Crecemos con la creencia de que tener el control nos protege del caos, del dolor y del fracaso. Pero ¿qué pasa cuando esa ilusión se derrumba? ¿Qué sucede cuando, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la vida nos sorprende con situaciones que no podemos manejar? Carl Jung nos enseñó que el deseo de control es, en el fondo, una resistencia al flujo natural de la vida. Es una estrategia del ego para evitar lo desconocido, para protegernos del miedo a la incertidumbre. Pero cuanto más nos aferramos a esa necesidad, más sufrimos. La verdadera transformación no ocurre cuando lo tenemos todo planeado, sino cuando nos atrevemos a soltar y confiar en el proceso. Piensa en todas esas veces en las que trataste de controlar una situación o a una persona. Tal vez insististe en que una relación funcionara cuando claramente no estaba destinada a hacerlo. O quizás trataste de moldearte a las expectativas de otros con la esperanza de ser aceptado. ¿Y qué pasó al final? Seguramente experimentaste frustración, agotamiento y, en muchos casos, decepción. Eso es porque el control es una ilusión. No puedes forzar lo que no está alineado contigo. Jung hablaba de la importancia de escuchar al inconsciente, esa parte de nosotros que sabe lo que realmente necesitamos, aunque nuestra mente consciente se resista a aceptarlo. Muchas veces, nuestra intuición nos dice que algo no es para nosotros, pero el miedo a lo desconocido nos hace aferrarnos con más fuerza. Queremos respuestas inmediatas, certezas absolutas, garantías de que todo saldrá bien. Pero la vida no funciona así. La vida es un proceso de constante cambio, y el intento de controlarlo solo nos aleja de nuestra verdadera esencia. El sufrimiento viene cuando nos negamos a aceptar lo que es, cuando nos aferramos a una relación que ya ha terminado, cuando insistimos en mantener una situación que nos daña, cuando nos preocupamos obsesivamente por el futuro en lugar de vivir el presente. Pero Jung nos mostró que el verdadero poder no está en controlar, sino en integrar, en aceptar que hay fuerzas dentro y fuera de nosotros que no podemos dominar, pero que pueden guiarnos si aprendemos a escucharlas. Nuestra sombra, ese lado oculto de nuestra psique que Jung tanto estudió, se alimenta de nuestro deseo de control. Cada vez que intentamos imponer nuestra voluntad sobre la realidad, lo que realmente estamos haciendo es reprimir aspectos de nosotros mismos que no queremos enfrentar. Nos decimos que debemos ser fuertes, que debemos tener todo resuelto, que no podemos mostrar vulnerabilidad. Pero la sombra no desaparece solo porque la ignores. Se manifiesta en forma de ansiedad, de frustración, de patrones repetitivos que nos sabotean sin que nos demos cuenta. Tal vez has notado que, cuando intentas controlar demasiado algo, las cosas terminan saliendo peor. Como cuando te obsesionas con una persona y en lugar de acercarla, la alejas. O cuando intentas forzar un resultado en el trabajo y terminas generando más estrés del necesario. Jung diría que esto no es una coincidencia, sino una señal de que estás yendo en contra del flujo natural de la vida. Cuando sueltas la necesidad de controlar, algo increíble sucede. Empiezas a notar que las cosas fluyen de una manera inesperada. Las personas correctas llegan a tu vida sin que tengas que perseguirlas. Las oportunidades aparecen en el momento justo. Y sobre todo, sientes una paz que nunca habías experimentado antes. Porque soltar el control no significa rendirse, significa confiar. Significa entender que hay una inteligencia más grande que la nuestra operando en el universo, y que cuando dejamos de resistirnos, nos alineamos con esa inteligencia. Jung creía en la importancia de la sincronización,
en la idea de que cuando estamos en sintonía con nuestro ser interior, el universo responde con señales y coincidencias significativas. ¿Alguna vez has pensado en alguien y de repente te llama o te manda un mensaje? ¿O has sentido que una serie de eventos parecen estar alineándose para llevarte a un lugar específico? Eso no es casualidad. Es una confirmación de que cuando sueltas el control y confías en tu intuición, todo comienza a encajar de manera natural. Pero esto requiere valentía, porque implica enfrentarte a tu miedo más profundo, el miedo a lo desconocido. El ego quiere certezas, quiere seguridades, quiere que todo esté bajo su dominio. Pero el alma sabe que el verdadero crecimiento ocurre en la incertidumbre. Solo cuando te permites soltar lo que no puedes controlar, puedes descubrir quién realmente eres. Mira a tu alrededor. Observa las áreas de tu vida donde estás intentando forzar algo. Pregúntate, ¿esto realmente resuena conmigo o es solo mi miedo tratando de aferrarse a una falsa sensación de seguridad? La respuesta a esta pregunta puede cambiarlo todo. Cuando empiezas a vivir desde la confianza en lugar del miedo, experimentas una transformación profunda. Las relaciones se vuelven más auténticas porque ya no intentas manipularlas ni controlarlas. Las oportunidades llegan sin esfuerzo porque estás alineado con lo que realmente necesitas. Y, lo más importante, sientes una paz interior que ya no depende de circunstancias externas. La vida es un río en constante movimiento. Puedes luchar contra la corriente y agotarte en el intento, o puedes aprender a fluir con ella y descubrir que, cuando confías en el proceso, el río siempre te lleva exactamente a donde necesitas estar. Y es en ese momento, cuando te atreves a soltar, cuando realmente empiezas a vivir, cuando te permites soltar la necesidad de controlarlo todo, algo dentro de ti cambia de manera irreversible. Es como si una pesada carga se liberara de tu espalda, como si por primera vez pudieras respirar sin la presión constante de mantener todo en equilibrio. Pero este proceso no es fácil, porque el ego ha pasado años, quizá toda tu vida, convenciéndote de que solo estando al mando puedes sentirte seguro. Jung nos enseñó que este miedo al descontrol es en realidad el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, a ver lo que hay más allá de las ilusiones que hemos creado para sentirnos protegidos. El ego teme perder el control porque cree que sin él todo se desmoronará, pero la paradoja es que cuanto más intentamos sujetar las riendas de nuestra vida con fuerza, más nos damos cuenta de que nunca tuvimos ese control en primer lugar. La vida es impredecible, fluida, llena de eventos que escapan a nuestra lógica, y si seguimos luchando contra esta realidad, solo generamos sufrimiento. Jung hablaba de la individuación como el proceso más importante del ser humano, llegar a conocernos profundamente, integrando todas nuestras partes, incluso aquellas que nos asustan. Y parte de ese camino es darnos cuenta de que no tenemos que manipular cada aspecto de nuestra existencia para sentirnos completos. El verdadero poder no está en dominar el mundo exterior, sino en aprender a fluir con él desde un estado de equilibrio interno. Cuando sueltas el control, tu percepción del mundo cambia. Dejas de ver la vida como una batalla en la que debes estar siempre preparado para luchar. En cambio, comienzas a verla como un campo de posibilidades, donde cada experiencia, incluso las más desafiantes, son oportunidades de crecimiento. No significa que debas aceptar pasivamente todo lo que sucede sin actuar, sino que aprendes a diferenciar entre lo que realmente está en tus manos y lo que es mejor dejar en las manos del destino. Las relaciones interpersonales son uno de los mejores ejemplos de cómo el deseo de control puede alejarnos de la verdadera conexión. Muchas veces intentamos cambiar a los demás, moldearlos según nuestras expectativas, creyendo que así seremos más felices. Pero Jung explicaba que cada persona con la que nos encontramos
es un reflejo de partes de nosotros mismos que aún no hemos comprendido. Aquello que intentamos corregir en otros es, en muchos casos, lo que necesitamos trabajar en nuestro interior. Si te encuentras en una relación donde constantemente luchas por cambiar a la otra persona, pregúntate, ¿qué parte de mí estoy rechazando al tratar de modificar al otro? ¿Qué inseguridad me está llevando a querer controlar su comportamiento? Porque la verdad es que no puedes obligar a nadie a ser diferente. La única transformación real ocurre cuando cada uno decide evolucionar por sí mismo. Este mismo principio se aplica a la forma en que abordamos nuestros sueños y metas. Muchas veces nos obsesionamos con alcanzar un objetivo específico de una manera concreta, sin permitir que la vida nos muestre otras posibilidades. Pero Jung nos decía que el inconsciente tiene su propio plan, y muchas veces nos guía por caminos que nuestra mente consciente no puede prever. Cuando te aferras demasiado a una sola visión de cómo deberían ser las cosas, te cierras a todas las demás oportunidades que podrían llevarte a un destino aún mejor. La sincronicidad, otro concepto clave en la teoría de Jung, nos recuerda que cuando soltamos la necesidad de forzar las cosas, empezamos a notar coincidencias significativas que nos indican que estamos en el camino correcto. Es como si el universo comenzara a responder a nuestra confianza con señales que nos guían de manera natural. Pero para que estas señales sean visibles, debemos abandonar la resistencia, abrirnos a lo inesperado y permitir que la vida nos sorprenda. El miedo a perder el control proviene de una profunda falta de confianza en la vida y en nosotros mismos. Nos han enseñado a temer el caos, a evitar la incertidumbre a toda costa. Pero Jung nos mostraba que en la incertidumbre es donde se encuentra el verdadero crecimiento. Solo cuando nos permitimos entrar en lo desconocido, sin una red de seguridad, descubrimos de qué estamos realmente hechos. Enfrentar este miedo requiere un acto de valentía. Significa soltar la creencia de que podemos predecir cada resultado y, en su lugar, aceptar que la vida es una danza entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos. A veces, lo que creemos querer no es lo que nos hará felices a largo plazo. Y es en esos momentos cuando soltar se convierte en el mayor acto de amor propio. Cuando decides dejar de aferrarte a lo que no puedes controlar, descubres algo increíble: la paz. Esa paz que no depende de que todo salga perfecto, sino de saber que, pase lo que pase, estarás bien. Porque ya no necesitas que el mundo se acomode a tus expectativas para sentirte completo. Ya no necesitas manipular cada aspecto de tu vida para encontrar satisfacción. Aprendes a confiar en que, sin importar las circunstancias, tienes dentro de ti todo lo que necesitas para enfrentar lo que venga. Y es ahí, en ese estado de entrega consciente, donde realmente comienza la transformación. Porque la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a explorar sin miedo. Se trata de aprender a disfrutar el presente sin obsesionarnos con el futuro. Se trata de dejar de ver la incertidumbre como una amenaza y empezar a verla como una invitación a crecer. Soltar el control no es un acto de debilidad, es la manifestación más pura de fortaleza interna. Es la decisión de vivir con autenticidad, sin las cadenas del miedo, sin la constante preocupación por lo que no podemos cambiar. Es entender que la verdadera seguridad no proviene de controlar el mundo exterior, sino de confiar en nuestro propio poder interior. Cuando comienzas a soltar el control, algo profundo ocurre dentro de ti. Tu mente deja de resistirse a lo inevitable y se abre a nuevas posibilidades. Jung nos enseñó que el sufrimiento surge cuando nuestra psique está dividida, cuando una parte de nosotros intenta avanzar mientras otra se aferra al pasado o al miedo al futuro. Esta división interna genera ansiedad,
estrés y una sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones. Pero cuando decides dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar, algo dentro de ti se alinea. Tu energía deja de estar dispersa y comienza a fluir en armonía con la vida. La individuación, el proceso clave en la psicología de Jung, consiste en integrar todas las partes de nosotros mismos, incluyendo aquellas que nos asustan o nos incomodan. Y parte de esa integración es aceptar que la incertidumbre es una parte natural de la existencia. No podemos conocer cada detalle del camino que tenemos por delante, pero podemos aprender a confiar en que estamos avanzando en la dirección correcta, incluso cuando no podemos verlo claramente. Piensa en todas las veces que algo en tu vida no salió como lo planeaste, pero terminó llevándote a un lugar mejor. Tal vez perdiste un trabajo y eso te obligó a descubrir una nueva pasión, o tal vez una relación terminó y aunque al principio fue doloroso, luego te diste cuenta de que necesitabas ese espacio para crecer y encontrar algo más auténtico. Estas experiencias nos muestran que no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros en un momento determinado. Y es por eso que intentar controlar cada aspecto de nuestra vida es una batalla perdida. La mente humana tiene un deseo natural de predecir el futuro, de trazar planes y estrategias para minimizar riesgos. Pero el problema surge cuando nos volvemos esclavos de esa necesidad de previsibilidad. Jung explicaba que cuando nos aferramos demasiado a una estructura rígida, reprimimos nuestra capacidad de adaptación y crecimiento, nos cerramos a lo inesperado y en consecuencia nos privamos de la oportunidad de descubrir quiénes realmente somos. La clave está en encontrar un equilibrio. No se trata de vivir sin dirección ni propósito, sino de aprender a confiar en el proceso, de dejar espacio para la sorpresa y el descubrimiento. Cuando dejas de aferrarte a un resultado específico, comienzas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Tu intuición se agudiza, tu creatividad se expande y lo más importante, tu ansiedad disminuye, porque ya no estás tratando de controlar cada aspecto de tu vida, estás permitiendo que la vida te guíe. Jung hablaba mucho del concepto de proyección, la tendencia humana a ver en los demás aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos. Cuando intentamos controlar a las personas a nuestro alrededor, muchas veces es porque estamos proyectando nuestros propios miedos e inseguridades en ellos. Nos cuesta aceptar que cada individuo tiene su propio camino, sus propias lecciones que aprender, y en lugar de eso, tratamos de moldearlos a nuestra manera. Pero la verdadera conexión solo es posible cuando dejamos de tratar de cambiar a los demás y en su lugar aprendemos a aceptarlos tal como son. Este mismo principio se aplica a nuestras circunstancias. Cuando intentamos controlar cada detalle de nuestra vida, lo que realmente estamos haciendo es resistirnos a nuestra propia evolución. Estamos luchando contra las señales que el universo nos envía, aferrándonos a algo que tal vez ya ha cumplido su propósito. Pero cuando finalmente soltamos, cuando nos permitimos fluir con el cambio, en lugar de resistirlo, descubrimos que la vida tenía un plan mucho más grande para nosotros de lo que jamás hubiéramos imaginado. Una de las razones por las que soltar el control es tan difícil es porque nos enfrentamos a lo desconocido. El ego teme lo que no puede predecir, porque su función principal es protegernos del peligro. Pero Jung nos recordaba que muchas veces aquello que percibimos como una amenaza es en realidad una oportunidad disfrazada. Nuestra mente nos dice que debemos aferrarnos a lo familiar, incluso cuando lo familiar nos está lastimando. Pero nuestra alma sabe que solo en la incertidumbre podemos encontrar nuestra verdadera esencia. La vida no está destinada a ser completamente predecible. Si todo estuviera perfectamente planificado y bajo nuestro control, perderíamos la magia de lo inesperado, de las coincidencias significativas, de las oportunidades que surgen cuando menos lo esperamos. La sincronicidad,
uno de los conceptos más fascinantes de Jung, nos muestra que cuando soltamos nuestra necesidad de controlar, comenzamos a notar patrones y conexiones que antes pasaban desapercibidas. De repente, encontramos a la persona adecuada en el momento justo, o una puerta se abre justo cuando más la necesitamos. Esto no es una simple coincidencia, sino una señal de que estamos alineados con el flujo de la vida. Pero para experimentar este estado de armonía, primero debemos confiar. Debemos estar dispuestos a dar un paso al vacío sin saber exactamente qué nos espera al otro lado. Y aunque al principio pueda parecer aterrador, con el tiempo nos damos cuenta de que ese salto es lo que nos permite crecer, evolucionar y descubrir nuestra verdadera fuerza. Cuando sueltas el control, dejas espacio para lo inesperado. Y en ese espacio es donde ocurren los milagros. Cuando decides soltar el control y confiar en el proceso de la vida, te das cuenta de que todo comienza a encajar de una manera que nunca imaginaste. Es como si el universo respondiera a tu valentía de rendirte ante lo que no puedes cambiar y te recompensara con experiencias, personas y oportunidades que realmente están alineadas con tu esencia. Al principio, puede parecer que renunciar al control te deja en una posición vulnerable, pero en realidad es todo lo contrario. Cuando dejas de intentar predecir y manipular cada resultado, te liberas del estrés innecesario y comienzas a vivir con una paz interior que no depende de las circunstancias externas. La ansiedad se disuelve, la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en una aventura. Es en ese estado de entrega donde ocurre la verdadera transformación. Pasas de ser un esclavo del miedo a convertirte en un creador de tu propio destino. Jung nos enseñó que el propósito de la vida no es evitar el caos, sino aprender a navegarlo con confianza. No es eliminar la incertidumbre, sino integrarla como parte natural de nuestra evolución. Cada experiencia, cada desafío, cada giro inesperado en el camino tiene un propósito, aunque en el momento no podamos verlo. Y cuando aceptamos esto, dejamos de luchar contra la corriente y comenzamos a fluir con ella. La realidad es que soltar no significa perder, significa ganar algo mucho más valioso. La libertad de ser quien realmente eres sin la presión de controlar cada detalle. Significa abrirte a la posibilidad de que la vida tiene algo mejor preparado para ti de lo que tu mente consciente puede imaginar. Y cuando te permites vivir desde este espacio de confianza, te conviertes en un imán para todo lo que es auténtico, significativo y verdaderamente alineado con tu propósito. Ahora, quiero que reflexiones por un momento. ¿En qué aspectos de tu vida sigues aferrándote al control? ¿Qué relaciones, situaciones o creencias te están limitando sin que te des cuenta? ¿Y qué pasaría si, en lugar de resistirte, eligieras soltar y confiar en que lo mejor está por venir? Si este mensaje ha resonado contigo, quiero invitarte a ser parte de algo más grande. Este conocimiento no es solo para ti, es para todos aquellos que también están buscando respuestas, aquellos que necesitan escuchar este mensaje en este preciso momento. Ayúdame a compartir esta información con más personas. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame qué parte de este mensaje te ha hecho reflexionar. ¿Has vivido alguna experiencia en la que soltar el control te haya llevado a algo mejor? Comparte tu historia porque tu experiencia puede inspirar a alguien más que está pasando por un momento de incertidumbre. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cada interacción tuya, un comentario, un me gusta, compartir este contenido, hace que este mensaje llegue a más personas, a más almas que necesitan despertar a esta realidad. Juntos, podemos crear una comunidad donde nos apoyemos en este camino de crecimiento,
donde el conocimiento de Jung y la sabiduría ancestral nos guíen hacia una vida más auténtica, libre y llena de significado. Recuerda, la vida siempre te llevará exactamente a donde necesitas estar, pero solo si te permites confiar en el proceso. Así que suelta, fluye y prepárate para recibir todo lo que el universo tiene reservado para ti. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí y ser parte de esta transformación.